le entregamos a Juan Andrés a Dios y dijimos, Señor, si tú nos vas a dar este niño, hoy te lo entregamos. O sea, dijimos, llévatelo o déjanos, por favor, porque ya no sabíamos qué hacer. Teníamos la ilusión con mi esposo de recién casados de tener un bebé y dejamos un tiempo de cuidarnos, dejamos de pronto con ese deseo de tener ese bebé y por fin Dios nos concedió pues ese deseo de nuestro corazón. Quedamos embarazados, tuvimos un embarazo normal y durante esos 8 meses que transcurrieron todo estaba muy bien hasta que un día, después de todos los controles médicos que hay, todos los controles de rutina para saber cómo estaba el bebé, se hicieron todos los monitoreos normales. Fui a trabajar, yo soy docente, trabajaba en ese momento en una institución educativa en donde las personas eran muy familiares, muy allegadas a mí. Y recuerdo mucho que ese día me sentí un poco extraña, simplemente no estaba igual, sentía que algo estaba pasando, pero lo que más me preocupaba era que ese día ya mi edad de gestación del bebé eran 8 meses, yo no sentía el bebé, pero podría ser normal, así que se lo comenté a la hermana, era una hermana religiosa, la que estaba en ese momento como rectora, y me dijo que pues le preguntara a las demás. Ella es monja, entonces no sabía cómo qué aconsejarme. Decidí contarle a algunas compañeras quienes intentaron en ese momento hacer una cantidad de cosas para que el bebé se estimulara. Siempre y cuando la hermana preocupada me dijo, no, vete de urgencias, porque qué tal que haya sucedido algo. Así que decidí ir de urgencias, me dejaron salir antes del trabajo y fui de urgencias a un lugar que es cerca a la oficina donde trabajaba en ese momento mi esposo. Así que lo llamé, le dije que iba a estar ahí porque pues me sentía preocupada porque el bebé había estado como muy lento ese día en su movimiento. Así que cuando llegué donde el médico dijo, bueno, miremos a ver qué es. Colocaron un aparatico, recuerdo mucho en esa ocasión que apenas lo colocaban, los latidos del corazón del bebé se escuchaban en toda la habitación, en todo el consultorio. Ese día eso no sucedió, siempre y cuando el médico, por no dar un diagnóstico prematuro, decidió mandarme a hacer una ecografía de urgencias a la cual fui, era solamente a una cuadra, y justo cuando llegué la doctora leyó el diagnóstico del médico, hizo su trabajo y me entregó el resultado. Cuando lo leí decía posible mortinato, siempre y cuando yo no conocía ese término, y decidí irme hacia el médico, pero antes de llegar al consultorio decidí llamar a mi esposo. Yo sentí que algo malo estaba pasando. Lo llamé y efectivamente contestó el teléfono. Le conté que habíamos perdido al bebé, pero yo no sabía todavía qué había pasado. Siempre y cuando decidí ir al consultorio sola, cuando llegué el doctor me dijo, ¿vienes sola? Le dije, sí, pero mi esposo ya viene en camino. Efectivamente, mi esposo llegó y fue cuando nos enteramos de esa triste noticia que yo creo que aún no he superado. Yo no había tenido ningún síntoma, no hubo sangrado, no hubo nada. Estuve toda la noche en trabajo de parto, nació nuestro bebé y de ahí en adelante mi esposo se hizo cargo de todo el proceso de entierro. Tuve un parto natural y desde ese día quedamos con una duda y era qué había pasado. Ese momento fue realmente difícil, sobre todo porque Pato no quiso vivir la experiencia de lo que significaba ver al niño después de haber muerto. Es obvio que ella pues obviamente después de haber sufrido toda una noche
en el parto, pues estuviera exhausta y no quisiera enfrentar esto, así que yo tuve que tomar las riendas y hacer todo lo que se tenía que hacer en la clínica, precisamente por los documentos que se tenían que firmar, por todo lo que representaba la muerte del bebé. Esto sucedió el 6 de febrero del año 2000. Recuerdo muy bien que cuando yo fui precisamente para firmar los documentos, una de las personas, aquella dama, me dijo que si yo quería hacer el estudio precisamente para que identificáramos qué era lo que había pasado con el bebé, y yo le dije que sí, y me dio un papel para que firmara, yo lo firmé. Sin embargo, pues fue una sorpresa que después de los días que pasaron y quisimos ir a reclamar el documento y saber qué había pasado con el niño que, como les dije, se había programado que llamara César Camilo, pues nos dieron la respuesta de que ellos no habían hecho el estudio, que porque yo no lo había solicitado. Y yo estoy seguro de que lo hice, sin embargo, pues nunca tuvimos la respuesta de qué había pasado con César Camilo. Cuando sucedió esto fue un golpe realmente duro, pues creo que todos estábamos esperanzados en este niño, no solo nosotros como parejas, sino la familia misma estaba esperanzada en un bebé, y lamentablemente pues esa pérdida fue algo realmente doloroso. Quien me acompañó para ir a reclamar al niño fue Ruth Ferreira. Ella pues tuvo la valentía de vestirlo. Yo lo cargué. La enfermera me dijo que el niño iba a ser bastante grande, era un moreno, con el pelo chatico. Y cuando yo lo tomé en mis brazos, él tenía más o menos esta medida y estaba en posición fetal. Sus extremidades se veían largas, así me lo expresó la enfermera, que iba a ser un chico grande. Sin embargo, pues Dios permitió que fuera así, y nosotros tuvimos que vivir la experiencia de celebrar un funeral en la familia para un bebé. Nos recomendaron los médicos no volver a quedar embarazados tan pronto, pero bueno, una cosa es lo que dicen los médicos, los especialistas, y otras son las que Dios tiene en su pensamiento. Eso fue en febrero del año 2000, en el año 2000, y justo ese año fue un año muy difícil. Tuvimos que afrontar diferentes situaciones en las que sentíamos que Dios pareciera que nos hubiera abandonado. Justo en junio de ese año hubo algo familiar muy fuerte. Me tocó viajar a Valledupar porque una de mis hermanas falleció. Estando allá estuvimos, y de regreso yo pensé que por todo el estrés que habíamos manejado no me vino el periodo. Y si algo he sido en la vida es muy regular con respecto a todo el tema de la parte menstrual. Así que le dije a mi esposo, bueno, ni siquiera le comenté, me hice un examen, una prueba de embarazo, y efectivamente estaba embarazada. 4 meses después que había sucedido eso, y los médicos habían recomendado que por lo menos duráramos 1 año, porque no sabíamos qué había pasado. Iniciamos este nuevo embarazo con muchos temores, muchos miedos por lo que había sucedido. No habíamos tenido una respuesta médica con respecto a lo que había sucedido, así que este embarazo fue traumático. Realmente no lo disfrutamos, pero prácticamente íbamos cada 15 días, los controles eran más seguidos, y cada vez me advirtieron los médicos, el mismo doctor que me había atendido me dijo, cada vez que no sientas al bebé tienes que venirte de urgencias. Entonces pasaban noches en las que estábamos dormidos y me tocaba, amor, no siento el bebé, y nos íbamos de urgencias. Entonces fuimos muchas veces de urgencias, siempre y cuando todo el embarazo transcurría con normalidad. Después de 6-7 meses de embarazo, todo estaba yendo con normalidad. Se hizo una ecografía de 3er nivel, que era lo máximo en esa época. Entonces decidimos verlo, se veía completo, estaba todo perfecto, talla, peso. Y luego, unos días después,
Estuve en el colegio trabajando normal. Cuando tenía una cita de control, ya el embarazo estaba más o menos por los 7 y medio, 8 meses, que había sido la fecha más o menos de gestación exacta que habíamos perdido a nuestro bebé, y tenía una cita de control. Así que fui donde mi médico, y cuando me dice, el doctor estaba en una junta, me dijo que lo esperara un momento. Entonces el doctor, lo que pasa es que hoy me he sentido como rara, y me dice, bueno, siquiera tenemos el control. Me miró y me dijo, necesito que te vayas de urgencia a la clínica Santa Viviana. Era una clínica al norte. Llamé a mi esposo, efectivamente nos fuimos de urgencias a la clínica. Cuando llegué se me hizo un tacto y yo estaba dilatando. Entonces me dijo el doctor, ay, ya tú estás dilatando, con lo que pasó la vez pasada tenemos que prevenir, entonces creo que el bebé va a nacer. Entonces yo le conté a mi esposo, nos fuimos con mi cuñada que también nos acompañó, y justo estando en una clínica que yo no sé si lo han conocido, era una clínica de alto nivel, muy lujosa, nos dicen que el bebé tiene que nacer. Entonces yo le dije, bueno doctor, ¿y qué hay que hacer? Y dijo, no, espérate y miro. Y cuando me anuncian que en ese lugar no había espacio en la sala de partos. Lamentablemente, digo yo, porque lo repito, desde el punto de vista de nosotros era algo lamentable. Habíamos escogido esa clínica porque era un nivel 5, era una clínica que realmente podía darle la oportunidad al nacimiento del niño muy bueno, porque tendría muy buenos médicos y muy buena atención. Sin embargo, cuando llegamos allí sucedió algo, repito, absurdo para nosotros, y es que no había espacio para atenderla a ella, pero el bebé estaba sufriendo. Así que fue necesario que ella la cambiaran de clínica, y aquí reitero lo que estaba diciendo, de la clínica Santa Viviana, que era un nivel 5, nos mandaron a la clínica Emanuel, que era nivel 2. Pues fue un momento en que quedamos, wow, salir de acá de la 127 a irnos a la primera con Caracas, a una clínica que no conocíamos, ni siquiera habíamos escuchado. Dijo, ya es el único lugar donde hay espacio. Entonces decidimos ir, me llevaron en ambulancia de urgencias porque tenía que ir a sala de parto. Cuando llego a ese lugar, me atiende una persona que digo yo, desde aquí comienzo a decir que Dios está al control de todo lo que nosotros hagamos, realicemos en nuestra vida. Así que cuando llegué, no muy alentada porque el espacio de hecho no era muy agradable, me ingresan y me dice el doctor, no, necesito hacerte un chequeo porque vienes de urgencias, me contaron tu historia clínica, tus antecedentes, tu historial. Entonces todos estaban alarmados. Justo cuando entro, lo único que el doctor hace es cogerme el vientre y hacerme, tocarme la pancita en ese momento, y me dijo, no veo bien, no veo que está como mal, el bebé está como que no se mueve. Y yo le dije, sí doctora, así sucedió la vez pasada. Me mandaron a tomar, recuerdo mucho, un chocorramo y una ponimalta, que no es muy buena combinación. De hecho yo no quería comer nada, pero eso hacía que el bebé se estimulara. Así que solo tomé un sorbo y comí un pedacito y lo dejé ahí, y parece ser que el bebé en ese momento algún movimiento hizo. El médico vino, volvió y me miró y me dijo, no, tú tienes sufrimiento fetal. Era como si hubiera visto a través de mi vientre, y dijo, el bebé, hay sufrimiento fetal. Yo le dije, ¿qué es eso, doctor? Me dijo, el bebé está desesperado por salir y necesitamos hacer una cesárea con urgencia. Prodigiosamente, o más bien divinamente, Dios la puso allí porque allí se encontraba uno de los médicos más ilustres, precisamente, que podían recibir bebés con esa dificultad. Así que cuando él la recibió y la revisó, él mismo determinó que era necesario hacer inmediatamente una cesárea. Él no fue sino tan solo palparla a ella, revisarla, y de una vez tomó la decisión precisamente de hacer la cesárea. Así que le dijo a las chicas, por favor, me preparan todo porque vamos de urgencias. Cuando salió, le dijo a mi esposo y a mi cuñada, que estaban ya angustiados porque no sabíamos qué pasaba, y le dijo, ¿ustedes creen en Dios? Entonces ellos les dijeron, sí. Dijo, oren porque está muy delicada la situación.
Entonces imagínense nuevamente ese impacto para nosotros dos de venir hace unos meses de una pérdida y luego tener que enfrentar algo tan fuerte. Así que decidimos colocar todo en manos de Dios. Antes de salir oramos con mi esposo y nos entregamos a Dios. Así que salí, ya eran más o menos las 10:30 de la noche, casi 11. Así que me ingresaron a la sala de cirugía. Inmediatamente llegué, estaba todo dispuesto, parece que todos se movieron y esto es de urgencias. Así que me colocaron anestesia e inmediatamente comenzó la cesárea. Y bueno, sobre las 11 de la noche aproximadamente se dio la noticia de que el niño había nacido, pero había nacido con dificultades. El hecho de la dificultad que tenía Pato con su placenta hizo que el niño tomara el líquido amniótico meconiado, lo que dificultó pues obviamente su respiración, y a él se lo llevaron inmediatamente para la UCI. Tenía varias complicaciones porque el hecho de que el niño hubiera nacido en conteo a la semana 38, pero que su crecimiento había pausado en la semana 35 porque desde esa semana la placenta no la alimentaba, pues hizo que el niño tuviera muchas complicaciones. Él no nació con todo su cuerpecito desarrollado. Él tuvo problemas en sus pulmones por el líquido amniótico que tomó y que comió. Tuvo problemas precisamente de respiración. Tenía problemas de desarrollo porque él no tenía sus orejitas completamente desarrolladas, tampoco sus cejitas realmente no estaban completas, tenía unos poquitos vellos allí, pero no más. Todas las mamás tienen la posibilidad de ver a sus bebés cuando nacen, los muestran. Recuerdo mucho que yo simplemente veía que todos se movían y empezaron, además de eso, como hubo sufrimiento, el bebé empieza a enredarse en el cordón umbilical. Y lo que hacen es empezar, yo lo único que miraba era cómo desataban, como cuando uno está desenredando una cuerda, desataban el bebé. Decía el doctor, si nos demoramos 5 minutos más, este bebé no resiste. Así que lograron zafarlo de todo el cordón umbilical, y me dijo, el doctor al que se le entrega, le dijo, mamá, qué pena, no te lo podemos mostrar porque necesita entrar ya a neonatos. El bebé nació con muy bajo peso y talla y necesitamos estabilizarlo. Él no lloró, no es como normal que uno escucha el llanto de los bebés, no, eso no pasó con Juan. Así que decidieron llevarlo, y hasta horas de la madrugada me dijeron que el bebé ya estaba en incubadora. Al día siguiente, cuando amanece, yo estoy preocupada porque yo no conocía al bebé. De hecho, mi esposo tuvo el privilegio de conocer primero a nuestro bebé. Yo creo que fue mi momento de mayor gratitud con Dios, porque como todos los padres lo que queremos ver es un hijo sano, y él tenía dificultades, pero yo lo veía bien. Desde ese momento comprendí que Dios estaba al control, porque tenía sus manitos, y sus manitas tenían unos deditos largos, era delgado, muy pequeñito, eso sí, 1700 gramos fue lo que él pesó, tal vez, no sé si eso o algo menos, 41 centímetros, era realmente un bebé muy, muy pequeño, pero conservaba rasgos especiales de la familia. Yo le inspeccioné todo, para mí está hermoso, aunque cuando todos lo veían y cuando vemos las fotos nos damos cuenta pues de la condición que él estaba, porque no se había completamente desarrollado, pero para mí era un bebé hermoso que tenía todas sus partes y estaba bien, y para mí era valioso poderlo ver y saber que estaba vivo. Al día siguiente sigue Dios mostrándonos cómo Él direcciona todo, y es que estando ahí, pensando en cómo estaba el bebé, hacen cambio de turno, de enfermería, y justo llega Viviana Rosso, a quien le agradezco muchísimo por su apoyo. En ese momento llega y me dice, Pato, yo le dije, Vivi, ¿qué haces acá? Me dijo, yo estoy hoy de turno. Y me dijo, ¿qué pasó? Entonces le conté todo lo que había pasado. Entonces se agilizó un poco que yo pudiera conocer a Juan Andrés, porque Juan Andrés se llama.
llega mi esposo y me dice, amor, ya lo conocí. Viviana nos ayudó a poder agilizar un poco porque no nos daban razón, o sea, solo decían, está en unidad de neonatos, muy delicado y estable, no más. Eso eran las únicas razones que nos daban. Entonces él va, me dice que lo ve, bueno, ya quedo un poco tranquila y puedo por fin conocer a Juan Andrés. Así que él estuvo realmente casi 20 días allí en la UCI. Fue realmente un momento muy difícil porque a pesar de que Pato había tenido que ser intervenida a través de una cesárea, pues le tocaba ir todos los días precisamente a alimentar al niño. Entonces la recuperación de ella no fue muy grata, fue muy dura, muy difícil, y pues para todos era algo como doloroso saber que el niño pues todavía no lo podíamos tener con nosotros. Es muy pequeño, está determinado como un bebé de una edad de 5 a 6 meses, o sea, un bebé que está en el vientre de 5 o 6 meses nace con ese peso y esa talla. Así que bueno, empezamos a dejar que Dios actúe en la vida de Juan Andrés. Todos los días tenía que ir y volver. Con mi cesárea hubo complicaciones, pero gracias a Dios creo que Él empieza a mostrarnos pues todo su amor. Este momento fue un momento pues de mucho agradecimiento para con Dios porque realmente logramos ver, repito, que no es como nosotros lo teníamos planeado. Nosotros habíamos hecho muchos planes para que naciera en la clínica Santa Viviana, donde estuviera muy bien, que mejor dicho no le faltara nada, pero Él lo puso en una clínica nivel 2 donde iba a recibir mejor atención que en cualquier otro lugar. O sea que ahí Dios nos dio una bofetada para que nosotros entendiéramos que no es como nosotros planeamos, sino como Él sabe que es la mejor forma. Allí estaba el mejor doctor y ese mejor doctor lo recibió. Logra salir con oxígeno. Es un bebé muy pequeño, pero empieza todo ese proceso de crecimiento. A los 15 días tuvimos control para mirar cómo estaba todo el nivel de saturación, porque no estaba saturando bien. Los doctores le dijeron a ella que él salía con su oxígeno, pero que ella tenía que tratar de irlo destetando de ese oxígeno. Así que Pato, confiando en el Señor, empezó a hacerlo y en menos de 8 días logró hacer que el bebé no tuviera oxígeno. Ya cuando fuimos de nuevo a la consulta, pues los doctores le dieron la oportunidad que ya no tuviera oxígeno. Dormíamos en la noche con una lámpara para que le diera calor al bebé y con él en el pecho. Entonces nos turnábamos porque Pato lo tenía unas horas y luego yo lo tenía otras horas. Y durante toda la noche estábamos teniendo esa oportunidad de darle calor al bebé. Recuerdo mucho que todo el embarazo de ella fue una oportunidad para que nosotros motiváramos a ese bebé y lo educáramos a través de la música, porque fue algo que se quedó en la mente de nosotros. Queríamos que el niño tuviera una influencia buena, y todo el tiempo Pato durmió con la grabadora al lado, donde él siempre escuchaba música clásica. Nos habían dicho que eso era muy bueno, así que eso siempre fue. Y mientras él estuvo pegado a nuestro pecho, eso permanecía, y él como que respondía a eso. Él respondía a la música. Cuando él escuchaba esa música que le habíamos puesto, cuando él estaba en el vientre, reaccionaba como si la estuviera reconociendo, como si recordara esa música, y era algo bastante especial. Juan empieza a mostrar mejoría, pero en medio de todo ese proceso hay una complicación, y es la ictericia. O sea, él está muy pálido porque estuvo todo el tiempo en incubadora con luz, pero no es igual que la luz solar. Así que nos recomiendan irnos a un lugar caliente para que él tenga esa posibilidad de tener luz solar. Nos vamos a Granada Meta, donde estaba en ese momento mi cuñada, y logramos pues que estuviera ya unos días. Pero sorpresa, que cuando pensamos que todo ya estaba yendo bien, empieza una complicación peor, y fue que Juan
Llegamos de urgencias porque no parecía que todo lo que comía pareciera que su estómago no lo aceptaba y vomitaba y como era un bebé de tan bajo peso y talla, eso era peligrosísimo. Así que decidimos ir nuevamente a la clínica San Rafael. Allí le hicieron muchos exámenes. En esos exámenes lo pullaron muchas veces en sus bracitos, en su ingle, en sus piernas, por todo lado precisamente para hacerle los exámenes, y resulta que en medio de todos esos exámenes se dieron cuenta que el niño tenía una infección. No sabíamos si era una bacteria o el caso era que tenía una infección al hígado, y eso hizo que el niño tuviera un problema de coagulación. Cada pinchazo que le hacían no coagulaba, y entonces él empezaba a perder sangre. Dice una enfermera, está muy extraño, y me decía, mamá, presiónale duro. Yo le presionaba y Juan realmente no coagulaba, botaba y botaba sangre. La chica lo que hacía era botar, y yo le dije, oye, pero mira, ya eso está muy raro. Y es cuando llega nuevamente alguien que yo sé que siempre Dios envía a las personas que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, es que, doc, mira, es que estoy tratando de eso. Y no digo, ¿cómo se te ocurre? No, señora, toca llevarlo ya. Entonces le hacen una prueba, y en ese momento Juan estaba anémico, ya estaba desangrándose prácticamente. Él perdió, si yo no mal recuerdo, hasta el 70% de su sangre. Y lo máximo que dicen que una persona puede vivir sin sangre es el 75%, o sea que él estuvo al máximo. Entonces dice, no, tenemos que hacer algo urgente. Le colocan una venda muy fuerte, lo llevamos a cuidados intensivos, inmediatamente, ni siquiera entró a habitación, estábamos en urgencias, inmediatamente entra a cuidados intensivos, y es ahí otro momento crítico, creo yo, en donde nos dicen que Juan puede fallecer. Juan justo es de ese tipo de sangres complicadas de conseguir, él es O negativo, así que nos dijeron, hay un problema, el niño está a punto de desangrarse y no hay ese tipo de sangre. Y empieza otra lucha en el que con mi esposo, creo que es el punto clave de este testimonio, le entregamos a Juan Andrés a Dios y dijimos, Señor, si tú nos vas a dar este niño, hoy te lo entregamos. O sea, dijimos, llévatelo o déjanos, por favor, porque ya no sabíamos qué hacer. Así que en ese momento yo creo que, oramos con tanta fuerza que decidimos, dijimos, no más, ya no podemos más. Afortunadamente nuestra cuñada trabajaba en el ministerio, creo que ese momento se llamaba de salud. Llamamos y nos dice, ¿qué pasa? Nosotros le contamos todo y dice, esperen, yo tengo un amigo médico, empezó a mover todo. Yo creo que en ese momento se movieron todos los bancos de sangre y nos dicen, sí, hay una unidad de esa sangre, pero no está ahí, está en el Policlínico de Olaya. Entonces dijimos nuevamente, Señor, estamos aquí, la clínica San Rafael era una clínica muy reconocida, especialmente en todo el tema de pediatría, y nos dicen, deben llevarlo de urgencias en una ambulancia al Policlínico de Olaya, es la única opción. Cualquiera de nosotros pensaría que eso sería ir allá para que de pronto él muriera en ese lugar. Pero de nuevo Dios nos dio otra bofetada. Porque llegamos al Policlínico de Olaya y realmente había una unidad de neonatos maravillosa. Tuvo 2 enfermeras que lo cuidaron a él. Y empiezan a hacer la transfusión porque necesitaban colocarle plaquetas y una cantidad de cosas porque él estaba ya anémico. Estuvo en ese proceso otros 20 días, casi un mes, y por fin Juan empieza a restablecerse. Gracias a Dios, Juan ha sido de muy buen comer siempre, entonces creo que eso también ayudó un poco a que él surgiera. Se convirtió en el bebé más comelón de la unidad. Todos los teteros que no se comían los demás niños, se los comía Juan Andrés. Él se convirtió en el consentido de la unidad de neonatos y realmente allí Dios nos demostró que no es
como nosotros consideramos, sino como Él tiene trazados los planes. Y que debemos confiar en lo que Él proponga. Porque tal vez nosotros consideramos que somos más sabios que Él y resulta que tenemos que humillarnos y entender que no es así. Dios siempre tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Tal vez muchas veces luchamos con eso porque consideramos que mi experiencia o la forma de pensar o las invitaciones que me hace el mundo para tomar decisiones son de mayor envergadura y de mayor sabiduría que la de Dios, pero definitivamente nosotros tenemos que aprender que no es así, que tenemos que agachar la cabeza y confiar en que lo que Él propone siempre es mejor. Después de eso, Juan Andrés lo metimos en un programa de medicina prepagada para que estuviera cuidado, pero gracias a Dios los resultados siempre fueron buenos. A él lo trató siempre un médico pediatra que lo quería muchísimo y él así pequeñito pues lo veía, a veces pensaba que era que le faltaba algo porque él no engordaba, no crecía, ¿no? Y finalmente cuando ya concluyó, él dijo que no, que él era un bebé olivo, y que era esa su constitución. Así que nos invitó a que no nos preocupáramos, que confiáramos plenamente en que él iba a ir bien, así fue. Y después de los 5 años, Juan Andrés, gracias a Dios, creció sin ningún conflicto. Siempre yo le he dicho, Juan, tú tú llegaste con un propósito especial. O sea, yo le he dicho, tú no eres un bebé normal. Y creo que Dios hoy lo ha confirmado. Ya Juan, creo que muchos ya lo conocen, es un estudiante de música, tiene 22 años y para nosotros es un orgullo. Para gloria de Dios, él aceptó seguir esa motivación o esa orientación de la música, porque desde pequeño él tuvo esa inclinación. Cuando hacíamos reuniones con otras personas, él cantaba y siempre tuvo ese deseo de tener la música en su corazón, en su mente. Y bueno, él hoy por hoy conserva ese don, Dios se lo dio y creemos también que a través de ese don Dios lo ha mantenido cerca a él. Dios está al control de la vida de él, de la nuestra, y cuando dejamos todo en sus manos, Él abre caminos, abre puertas y creo que Juan es una bendición para nuestro hogar, para nuestra casa y creo que ha sido una bendición para muchas personas porque Él honra y alaba al nombre de Dios. Así que tal vez, vuelvo y repito, puedo concluir que los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y si de pronto en algún momento usted siente que Dios no responde o no está presente, dése la oportunidad de esperar a que Él le muestre cuál es el camino. Porque seguramente habrán sorpresas frente a esas cosas que de pronto vemos como absurdas, cuando de pronto tenemos que emprenderlas. Y de esa manera Dios mismo nos mostrará sus bendiciones y nos dará la oportunidad de que nosotros podamos reconocer que Él es Dios y que Él merece toda nuestra honra y nuestra gloria.